Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En el próximo video vamos a resolver el ejercicio número 7 de la unidad de cuentas contables. El enunciado dice lo siguiente: confeccionar, en base a las siguientes cuentas, un plan de cuentas y codificarlo por el sistema numérico decimal. Bueno, si utilizamos un sistema numérico decimal, quiere decir que para crear nuestro plan de cuentas y poder codificar cada una de las cuentas que formen parte del mismo, vamos a utilizar números. En este caso va a depender de cuántas cuentas tengamos y el grado de detalle que vayamos a tener a la hora de crear nuestro plan de cuenta. Según ello, es cuántos números o espacios vamos a utilizar para cada una de las categorías que vayamos creando. Porque vamos a tener escalas, vamos a tener jerarquías dentro de nuestro plan de cuenta, donde vamos a ir clasificando cada una de ellas. Lo general, lo recomendado es siempre tener una primera jerarquía principal, donde vamos a colocar el activo, pasivo y el patrimonio neto, y por otro lado también los resultados, para luego ir desagregando en nuestros rubros, según las cuentas que vamos a utilizar y según nuestra necesidad, vamos a crear los distintos rubros, donde luego vamos a ir asignando las cuentas contables. En este caso, nosotros tenemos las siguientes cuentas. Tenemos caja, Banco Nación, rodado, documentos a cobrar, bueno, y todas esas cuentas. Entonces, primero tenemos que iniciar clasificando las cuentas que van a formar parte del activo, el pasivo, patrimonio neto y resultado. Luego, vamos a ir separando dentro de cada uno de estos elementos patrimoniales los rubros donde vamos a asignar luego las cuentas. Entonces, vamos de lo general a lo particular. Bueno, inicialmente nosotros lo que vamos a tener que hacer es identificar todas las cuentas contables que forman parte de nuestra operatoria normal. Entonces vamos a ir identificando todos los tipos de movimientos de partidas que tenemos y agrupándolas según su semejanza en las distintas cuentas contables. Una vez que ya hemos identificado todas las cuentas contables, lo siguiente sería ordenarlas y agruparlas en un plan de cuentas que vamos a codificar. Acá ya tenemos todas las cuentas contables que van a formar parte de nuestro plan de cuentas y nosotros vamos entonces a tener que ordenar y clasificar. Vamos a tener distintos criterios de ordenación y de clasificación. Lo recomendable siempre es trabajar con distintas jerarquías para poder ir de lo general a lo particular. La primera jerarquía principal va a ser la jerarquía que vamos a utilizar para los elementos patrimoniales, los elementos de la ecuación, que va a ser activo, pasivo, patrimonio neto y resultados. Luego vamos a tener una siguiente jerarquía que se va a utilizar para los rubros de los distintos elementos. Y luego, así dentro de cada rubro, vamos a poder agrupar todas nuestras cuentas contables. Entonces, en este caso se trata de un sistema numérico decimal, es decir, que vamos a identificar cada una de estas jerarquías con un número. Va a depender de cuántos elementos tengamos, o cuántos elementos tengamos por cada una de estas jerarquías, es la cantidad de espacios o casillas que vamos a utilizar para crear el plan de cuenta e identificar así cada uno de los códigos por rubro, por elemento y por cuenta. Entonces, nosotros vamos a tener solamente 4 elementos patrimoniales, entonces vamos a usar números del 1 al 4. Entonces solamente vamos a necesitar una casilla, porque no vamos a tener más de 9 elementos. En ese caso ya tendremos que tener 2 para poder ir desde el 1 hasta el 99. No es el caso, tenemos solo 4, entonces no hace falta utilizar más espacios. Para que lo puedan visualizar, nosotros vamos a tener estas casillas según nuestros criterios que van a identificar cada una de las jerarquías. Vamos a tener una primera jerarquía para nuestros elementos patrimoniales, que solamente van a ser 4, así que solo con un espacio, una casilla es suficiente, porque va a ser un número que va a ir del 1 al 9. Después van a seguir nuestros rubros, que ahí va a depender de la cantidad de rubros que nosotros querramos tener. Si tenemos más de 10 rubros, 10 o más, vamos a tener que utilizar 2 casillas, pero si tenemos menos de 10 rubros por cada elemento, no es necesario crear más espacios. Entonces acá tenemos que tener bien en claro cómo vamos a querer agrupar nuestras cuentas. Y luego, bueno, vamos a tener, según nuestro grado de detalle, distintas jerarquías nuevas, según la cantidad de cuentas y subcuentas que querramos utilizar. Si por cada rubro creemos que vamos a tener más de 9 cuentas, es decir, 10 o más,
sí o sí vamos a tener que tener dos espacios o casillas para esa jerarquía. Caso contrario, con una base es suficiente. Entonces, como digo, va a depender de nuestras necesidades y según de la extensión de nuestro plan de cuentas, cantidad de espacios que vamos a utilizar para cada jerarquía. Entonces, nosotros lo que podemos empezar, una vez que ya tengamos todas las cuentas que van a formar parte de nuestro plan de cuentas, es irlas clasificando para después poder ordenarlas en los distintos rubros y así empezar a codificar. Entonces, primero, vamos a arrancar de lo general a lo particular. Vamos a separar por un lado lo que son cuentas, las cuentas que pertenecen al activo, por otro lado las que pertenecen al pasivo, por otro lado al patrimonio neto y por otro lado son aquellas cuentas que son de resultados. Luego, dentro de cada uno de estos elementos, que ya tienen sus cuentas asignadas, las vamos a empezar a dividir por rubros. Vamos a identificar las distintas cuentas que tenemos y a qué rubros pueden pertenecer, y de esta forma las vamos a ir agrupando. Entonces, de esta forma ya vamos a tener creado todas nuestras jerarquías, vamos a saber la cantidad de cuentas que vamos a tener y cantidad de elementos que vamos a tener por jerarquía. Entonces ahí vamos a poder crear bien nuestra codificación y la extensión del plan de cuentas. Entonces, vamos a iniciar entonces separando las cuentas del activo, de las del pasivo, de las del patrimonio neto y de las del resultado. Para ello vamos a ir pintando con color azul las cuentas que sean del activo. Empezamos por eso. Caja, Banco Nación, Rodado, documentos a cobrar, Banco Nación Precio Fijo, mercaderías, deudores por venta son todas cuentas del activo. Caja nuestro dinero en efectivo, Banco Nación cuenta corriente, bueno, es una cuenta corriente en un banco, donde nosotros vamos a depositar, cobrar dinero, realizar transferencias. Rodado son todo tipos de vehículos que se mueven sobre ruedas. Documentos a cobrar son todos los pagares que hemos recibido, todos los documentos por el cual nos realizan una promesa de pago clientes. Banco Nación Plazo Fijo es una inversión que tenemos en nuestro banco, donde nosotros depositamos un dinero y que al transcurso de un plazo vamos a cobrar ese mismo dinero con un interés. Mercaderías son los bienes que están destinados a la venta. Deudores por venta representa entonces todas las ventas que hemos realizado en cuenta corriente a nuestros clientes. Después sigamos viendo qué otras cuentas del activo tenemos. Proveedores, documentos a pagar, no son cuentas del activo, gastos generales no. Muebles sí utilizan una cuenta del activo, es un bien de uso. Es una cuenta que utilizamos entonces para todos los muebles, cuenta la empresa, que no se consumen de manera rápida, sino que tienen una vida útil prolongada. Después tenemos reserva legal, sueldos y jornales, ventas, no son cuentas del activo, patentes y menciones, una cuenta del activo, intereses perdidos, alquileres perdidos, costo de ventas. Ok, entonces ya acá podemos separar todas nuestras cuentas del activo, por un lado. Entonces, de a poquito vamos separando para que luego sea más fácil crear nuestro plan de cuentas. Estas son las cuentas remanentes que nos quedan. Vamos entonces identificando las cuentas que pertenecen al pasivo. Proveedores, documentos a pagar, son cuentas del pasivo. Cuentas que representan deudas, obligaciones, proveedores, son nuestras obligaciones contraídas por compras en cuenta corriente contra nuestros proveedores, es decir, que estamos comprando cosas relacionadas con nuestra actividad principal. Documentos a pagar son todos los pagarés que hemos emitido, todas nuestras promesas de pago documentadas. Gastos generales, cuenta de resultado, reserva legal no es pasivo, sueldos y jornales, no tenemos cuentas de pasivo, esas son las únicas dos cuentas del pasivo. Seguimos con las cuentas pertenecientes al patrimonio neto. En este caso vamos a tener reserva legal como cuenta del patrimonio neto, reserva legal y capital. Entonces, tenemos una cuenta para nuestros aportes y otra cuenta relacionada con nuestros resultados. Las reservas legales son todas las reservas que tenemos que hacer por cada ejercicio, que significan un porcentaje de las ganancias que tenemos nosotros que deben ir destinadas a una reserva. Es decir, que tenemos que separarlas para utilizarlas en casos extraordinarios. Es legal porque está determinada por ley. La Ley General de Sociedades establece que todas las empresas que tengan una ganancia deben constituir una reserva legal que representa un porcentaje de esas ganancias obtenidas en el ejercicio. Entonces, estas cuentas de patrimonio neto las vamos a separar y ahí quedaron juntitas. Ahora resta identificar las cuentas de resultado positivo y las cuentas de resultados negativos. ¿Qué cuenta de resultado positivo vamos a tener? Perdón.
resultado del ejercicio es otra cuenta del patrimonio neto también, me estaba saltando. Bueno, vamos entonces ahora sí con la cuenta de resultado positivo. Acá tenemos gastos generales, sueldos y jornales, ventas, intereses perdidos, alquileres perdidos, costo de ventas. Solo una es una cuenta de resultado positivo, que es la cuenta de ventas, que es la que utilizamos para todos los ingresos obtenidos por las ventas en nuestra actividad principal. Y luego entonces todas las demás cuentas son cuentas de resultado negativo. Gastos generales, vendría a ser una cuenta comodín donde van a ir a parar todos los egresos que tengamos que no los podamos asignar a otra cuenta específica. Vamos a tener la cuenta de sueldos y jornal, que es la cuenta de resultado utilizada para representar todos los gastos concurridos en concepto de sueldos, intereses perdidos, alquileres perdidos y costo de ventas. Intereses perdidos son todos los intereses que tenemos que hacernos cargo nosotros por demora en algún pago, algún tipo de recargo. Estamos pagando mayor dinero, entonces estamos perdiendo ese dinero. Son intereses perdidos. Alquileres perdidos son alquileres que la empresa debe hacer frente, es un gasto. Alquileres que realizamos, un local, algún inmueble. El costo de venta representa el precio por el que nosotros adquirimos mercaderías que estamos vendiendo. Representa también un egreso. Todas estas cuentas son cuentas de resultado negativo. Entonces, una vez que hemos podido separar por nuestros elementos patrimoniales, vamos a seguir ahora creando los rubros. Entonces, caja. O sea, ¿qué rubros? Podemos ver primero las cuentas que tenemos y en base a eso crear los rubros, o crear los rubros primero y luego asignarles la cuenta. Como nosotros ya sabemos que estas van a ser las cuentas que forman de nuestro plan de cuentas, vamos a ir viendo las cuentas y en base a eso las vamos a asignar a algún rubro. Entonces, la cuenta de caja de Banco Nación, sabemos que tenemos un rubro específico de caja y bancos, donde van a ir todas estas cuentas que representan dinero o disponibilidades de dinero, en cualquiera de sus formas. Entonces, estas cuentas las vamos a asignar al rubro caja y banco. Vamos a, si no, vamos a dejar ahí. Después veamos si tenemos otra cuenta que puede ir a ese rubro. No conocemos plazos fijos, dijimos que son inversión, mercaderías no tenemos más cuentas que representen dinero o disponibilidades de dinero. Luego, entonces, vamos a seguir con el próximo rubro. Vamos a ir identificando, por ejemplo, podemos tener un rubro para inversiones, que vaya a nuestra cuenta de banco plazo fijo. Lo podemos ir separando nosotros. Vamos a agregarle acá favoritos, para que sea más fácil separar e identificar todas estas cuentas. Son de distintos elementos. Ok. Entonces dijimos un rubro para nuestras inversiones. Banco Nación plazo fijo es la única inversión que tenemos. Luego podemos tener un rubro para todos nuestros créditos por venta, es decir, créditos relacionados con la actividad principal. En este caso diría deudores por venta, pero como sí, deudores por venta. Y la cuenta de documentos a cobrar, que son todos los pagares recibidos por nuestras ventas. Las vamos eliminando a la izquierda, de forma que sepamos que ya están asignadas a un rubro. Luego vamos a pasar al siguiente rubro, que va a ser el rubro utilizado para nuestros bienes de cambio, que en este caso solo tenemos la cuenta de mercaderías. Podemos pasar ahora a otro rubro, que va a ser el rubro de bienes de uso, donde solamente tenemos como bienes de uso rodados, muebles y útiles. Y por último nos queda patentes e invención, que es un activo intangible que tiene su propio rubro. Entonces, todo esto, cuentas del activo. Y acá tenemos ya los distintos rubros. Para lo mismo va a ser con pasivo, tenemos proveedores y documentos a pagar. Son cuentas relacionadas con nuestra actividad principal, son deudas que van en el rubro de deudas comerciales, así que solamente vamos a tener un solo rubro, que va a ser el rubro de deudas comerciales. Perdón, proveedor pasivo acá. Ok, ahora seguimos entonces con el patrimonio neto, donde vamos a tener dos rubros, un rubro para nuestros aportes y otros rubros relacionados con nuestros resultados. En este caso tenemos la cuenta de capital relacionada con nuestros aportes, tenemos un rubro, y tenemos resultado del ejercicio y reserva legal. En este caso, estos van a la cuenta, al rubro, perdón, de resultados. Ok, patrimonio neto, patrimonio neto.
Ahora seguimos entonces a las cuentas de resultados, las vamos a dividir entonces las cuentas de resultado positivo por un lado y las cuentas de resultado por el otro lado. Todo esto va a ser referenciado a las cuentas de resultado. Vamos a asignar un colorcito. Resultados. Ok. De esta forma entonces ya tenemos identificados nuestros elementos patrimoniales y hemos podido dividir las cuentas en cada uno de los rubros. Ahora lo que seguiría entonces sería asignar, ya empezar a codificar nuestro plan de cuentas. Como vimos, tenemos 4 elementos patrimoniales. Entonces, dijimos antes que nuestra estructura iba a depender de nuestra cantidad de elementos por cada jerarquía que vayamos creando. Primera jerarquía que es asignada a los elementos patrimoniales, si lo tenemos 4, así que solamente vamos a utilizar un espacio. En este caso, vamos a ordenarlos por activo, luego pasivo, luego patrimonio neto y luego resultados. Entonces, vamos a tener el número 1 para el activo, número 2 para el pasivo, número 3 para patrimonio neto y número 4 para resultados. Entonces, ese es nuestro primer elemento de nuestro plan de cuentas. Ahora, el siguiente elemento, la siguiente jerarquía, van a ser los rubros. En este caso, tenemos que contar cuántos rubros tenemos por cada elemento. Y en base a eso vamos a ver cuántos espacios necesitamos dentro de esa jerarquía. Tenemos dentro del activo 1, 2, 3, 4, 5, 6 rubros. Pasivo un rubro, patrimonio neto 2 y resultados 2. O sea que el número máximo de rubros que vamos a tener va a ser 6. Entonces vamos a ocupar números del 1 al 6 dentro de cada elemento. Entonces, es por eso que no necesitamos más que un solo espacio para esa jerarquía. Entonces, ahora lo que podría corresponder es ordenar dentro de cada uno de estos rubros según algún criterio y en base a eso ir asignando un número. Entonces, nosotros el activo lo podemos ordenar según aquellos que, según su liquidez. Es decir, aquellos activos que representan dinero o disponibilidad de dinero, a aquellos que se demoran más en transformarse en dinero. Entonces vamos a ir de lo que es dinero a aquellos que se demoran más. El primer rubro que es dinero en sí va a ser el rubro de caja y bancos. Entonces, ese rubro va a tener número 1. Luego vamos a tener nuestras inversiones que demoran solo un pequeño plazo en transformarse en dinero. Acá podemos tener inversiones a largo plazo, va a depender de cada uno. Por lo general, los plazos fijos en Argentina no se realizan a plazos muy prolongados por la incertidumbre que hay con todo el tema de la inflación. Luego vamos a tener los rubros relacionados con nuestros créditos por ventas y otros créditos, que va a depender también de los plazos a los que nosotros vendamos. Pero bueno, casos generales que no se ven a plazos muy largos, entonces lo vamos a ordenar número 3. Y bueno, luego vamos a tener las cuentas de mercadería, que acá va a depender de la rotación y de qué estemos vendiendo. De ello va a depender con qué facilidad se transforman en el dinero las mercaderías. No es lo mismo tener un kiosco que venda cosas chiquitas que vender aviones o vender barcos que no se venden de un día para el otro. Entonces, va a depender acá también de la empresa que se venda, el orden que le vamos a dar dentro de nuestro criterio, que en este caso es el criterio de la liquidez, es decir, el que sea en efectivo o qué tan rápido se transforma en efectivo. Vamos a asignar el número 4. Ok. Seguimos ahora entonces con los últimos dos rubros. Son rubros destinados a activos que no están con la idea de que se vendan, que se transformen en dinero. Así que estos quedan últimos en nuestro criterio de ordenación. Acá simplemente va a depender de tiempo de vida útil que creamos que pueda tener o que pueda durar cada uno. En este caso, los bienes de uso tienen una vida útil, tienen un desgaste, es decir, que llegan un momento en que cumplen ya su función y que dejan de ser útiles, que ya quedan viejos, quedan desafectados porque ya no sirven. Entonces, así como se pueden romper o pueden deteriorarse, también se pueden intercambiar por otros, pero pueden cumplir con su vida útil y dejar de utilizarse. En cambio, una patente de invención tiene un plazo mayor general que el de los bienes de uso. Si tuviéramos un inmueble o un terreno, tendríamos una gran cantidad de vida útil, entonces
podríamos decir que al final de su vida útil sería cuando se transformen en dinero. Entonces, según qué clase de activo tengamos en cada uno de los rubros, es como lo vamos a ordenar, según este criterio que hemos elegido. Bueno, luego tenemos un solo rubro en el pasivo, así que solamente va a llevar el número 1. Para el patrimonio neto vamos a hacerlo simple. Vamos a ordenar con el número 1 todo lo que sea aportes. Con el número 2, todas las cuentas relacionadas con los resultados. Ok. Y luego, las cuentas de resultado, vamos a poner el número 1 a las cuentas de resultado positivo y el número 2 a las cuentas de resultado negativo dentro de nuestra codificación. Entonces, como podemos observar, ya tenemos, por un lado, nuestra primera clasificación para nuestros elementos patrimoniales, segunda clasificación para nuestros rubros, y ahora corresponde asignarles un código a cada una de las cuentas, un número. Eso va a depender de nuestro criterio, si queremos por orden alfabético dentro de cada uno o por el mismo orden de liquidez dentro de cada uno, eso lo elegimos nosotros. Ahora directamente vamos a pasar a visualizar para ver cómo queda nuestro plan de cuentas ya ordenado. Ok, acá podemos ver ya nuestro plan de cuentas final, ordenado, con el criterio que elegimos y con el sistema que hemos elegido, que es el sistema numérico decimal. Entonces, por primera categoría, primera jerarquía, vamos a tener nuestros elementos patrimoniales. Número 1, número 2, número 3, número 4, tal como lo asignamos a la izquierda. Y luego vamos a tener a la derecha, como siguiente categoría, los rubros, en el orden que nosotros elegimos. Si elegimos que el activo, vamos a ordenarlo según su liquidez, entonces empezamos con el rubro caja y bancos, luego el rubro de inversiones, luego el rubro de créditos, rubro de bienes de cambio, rubro de bienes de uso y rubro de activos intangibles. Del 1 al 6. Entonces, el primer número 1 significa que es una cuenta del activo, el segundo número nos va a decir a qué rubro pertenece. 1 para caja y bancos, 2 para inversiones, 3 para créditos, 4 para bienes de cambio, 5 para bienes de uso, 6 para activos intangibles. Ahora, pasando entonces al siguiente elemento del pasivo, solamente tenemos un rubro, así que va a ser 2.1 el único código que vamos a utilizar en ese caso, porque es el único rubro, y 2 porque es un pasivo. En el caso del patrimonio neto tenemos dos rubros, uno para aportes y otro para resultados acumulados, donde vamos a tener el número 1 para aportes y el número 2 para resultados acumulados. Entonces 3.1 y 3.2. Y por último tenemos el elemento de nuestros resultados, que los dividimos en ingresos y egresos. El 1 para ingresos y el 2 para egresos. Y ahora, dentro de cada uno de estos rubros, ordenamos nuestras cuentas. Y según el orden que las asignemos a cada uno, va a ser el número que va a ir del 1 al 9 en este caso, que sería el número tope, porque solamente vamos a elegir un espacio para la siguiente jerarquía, ya que como podemos ver por cada rubro, como máximo tenemos 5 cuentas. Entonces no necesitamos más de un espacio. Quiere decir que vamos a poder utilizar números del 1 al 9. Entonces, 1.1.1, 1.1.1 para nuestra cuenta caja, 1.1.2 para la cuenta Banco San Juan, cuenta corriente. Y así como podemos ver con todas nuestras cuentas. Entonces, vamos y paremos dentro de una cuenta. Si nosotros vamos y paramos en la cuenta de robados, nosotros podemos ver que tiene el código 1.5.2. Entonces, el 1 significa que es una cuenta del activo, el 5 significa que es una cuenta de un bien de uso, el rubro de bien de uso, y el 2 es el número que tiene dentro de ese rubro, según el criterio que hayamos elegido. Entonces, de esa forma es mucho más fácil de identificar las cuentas y identificar el criterio de ordenación que hemos elegido para nuestro plan de cuentas. Tenemos un plan ordenado, un plan prolijo, y que es mucho más fácil de utilizar para nuestro sistema de información.